nuestra cita diaria. Buenas tardes, bienvenidos. Somos las 3 Gracias y como siempre los saludamos y esperamos que se queden con nosotros durante esta hora y 30, que como ven, pues tenemos tan buenos temas que decidimos comenzarlos con el doctor Calixto Herrera, médico alergólogo que nos acompaña en la tarde de hoy del Centro Inmunológico Colombiano, para hablar del tema de las alergias de todo tipo hay, ¿cierto? Bienvenido, doctor. Gracias. Muy buenas tardes, muy complacido de estar nuevamente con ustedes. Empezamos deseándole una tarde muy feliz a todos los televidentes que nos acompañen, que se queden con las 3 Gracias durante esta hora y media que compartimos, porque tenemos el programa lleno de invitados, cada cual más interesante. Como decía Olguita, el doctor Calixto Herrera, médico inmunólogo, nuestro primer invitado. El tema que proponemos es el de las alergias, que no sé si es impresión o qué, pero eso va como creciendo, va en aumento, cada vez es más frecuente uno encontrar personas con alergias, sobre todo de tipo respiratorio, reacciones alérgicas en la piel también. ¿A qué se debe esto, doctor? Es una enfermedad multifactorial en la cual incide desde los aspectos emocionales, psicológicos, espirituales, la nutrición, el medio ambiente, el estilo de vida. O sea, no hay una sola herramienta por la cual podamos decir el incremento de las alergias se debe a. Pero dentro de lo que más se habla en este momento, yo acabo de llegar del Congreso de la Academia Europea de Asma, Alergia e Inmunología, tiene que ver con el estilo de vida, ¿sí?, de las personas. Nuestro estilo de vida, cuando se compara el estilo de vida de los granjeros, ¿sí?, la gente que vive y habita en las granjas y ha crecido desde el útero, por así decirlo, de sus madres y se desarrolló en ellas, la incidencia de alergia es de un 4 a un 7% máximo. Las escuelas de vida antroposófico, en la cual los niños cultivan, hacen actividades al aire libre, cultivan sus alimentos, una nutrición muy sana, sin antibióticos, pocos contaminantes, nada de mecatos ni nada de estas cosas. Estos niños tienen una incidencia de alergia del 4 al 7%, mientras que sus vecinos a 100 kilómetros, a 200 kilómetros, del 20 al 25%. Entonces hay sí que decir, algo tiene que ver el estilo de vida y eso tiene que ver con el reto del sistema inmunológico, el cual en el ambiente de granja tiene desde el útero una influencia en la madre y a su vez en el niño. La nutrición que tenga la madre durante su embarazo influye también, la lactancia materna, la diversidad de bacterias que se expone por distintas vías, respiratoria, por la piel, por tracto digestivo, la ingesta de leche de vaca cruda, ¿cómo les parece? Eso está asociado poderosamente a una disminución tremenda en la aparición de alergia. O sea, sin y de pasteurizar. dermatitis, sí, Leche exactamente. O sea, como que todo el desarrollo lo que nos está trayendo es más alergias. Exacto, el estilo de vida occidental, como lo habíamos enunciado, de acuérdese, hace muchos años en este programa lanzamos esa hipótesis, el estilo de vida occidental y la nutrición que lo acompaña son los dos grandes motores que hacen que en nuestro concepto tengamos más alergia en nuestro medio. No existe una sola causa, pero esas, digamos, son los dos factores que se ha encontrado que tengan más preponderancia. Nuestra nutrición se ha alterado completamente. El estímulo del sistema inmune a través del tracto digestivo, la piel, etcétera, con los ambientes estériles, el agua estéril, la alimentación estéril y llena de productos químicos, etcétera, más el estrés, más la contaminación medioambiental, han hecho que ese sistema inmune se altere y elementos que sean, como les dijera yo, que tengan lo que se denomina una reactividad cruzada. El sistema inmunológico es como si sintiera que lo están invadiendo hordas de parásitos que usualmente por siglos nos invadieron, externos, se llaman ectoparásitos como chinches, piojos, nuches, carangas, niguas. Ayer nos conocimos, ayer nos presentaron justamente. Ah, sí, bueno, vale la pena, mira. Ectoparásitos o endoparásitos, entonces están los oxuros, platelmintos, nematelmintos, amibas, etcétera. El sistema inmunológico emplea lo mismo que él empleó para defenderse por siglos de evolución contra ellos. Y entonces es como si sintiera que lo están invadiendo nuevamente esas hordas de parásitos y genera la respuesta que ocasiona inflamación y a eso le llamamos conjuntivitis, rinitis, asma o dermatitis. Muchas manifestaciones alérgicas, doctor. Y yo pues aprovecho para saludarlo a usted y obviamente también a todos los televidentes que no había tenido la oportunidad de hacerlo, pero es que este tema está de verdad muy interesante. Y ahora normalmente hay como una nueva moda donde las madres quieren que todo con sus hijos sea estéril. Entonces, si los va a bañar y si va a una finca, entonces tráigame el agua del botellón que lo voy a bañar. Y si lo va a poner en el suelo a jugar, entonces no, póngame lo que esté todo limpio. Y ahora venden pues desinfectantes, incluso antibacterianos, jabones antibacterianos y todo tiene que estar en una esterilidad extrema para que el muchachito pueda tener relación con el medio ambiente. ¿Qué tan beneficioso es eso, ya que usted está mencionando toda esa parte de las alergias? Sí, justamente el contacto con esa microdiversidad, se llama así,
se ha encontrado que las personas que tienen menos alergias son las que tienen más diversidad de microbios o contacto con ellos. Por ejemplo, un estudio reciente muy chistoso, por cierto, las mamás que en vez de limpiar la pupa que se le cae al niño, se la meten a la boca y vuelven y se la... Pues resulta que hay una disminución de alergia en esos niños. Ajá. Pero es que esa es la conducta nutricional natural desde los indígenas, campesinos. Entonces la mamá estaba comiendo, la abuela, y comenzaban a darle por poquitos al niño de su boca. Y eso genera un microambiente, lo que se llama el microbioma, que es la cantidad de bacterias que hay en nuestro intestino, que haya una diversidad. Y si a eso le añadimos la leche materna, y a eso le añadimos el ambiente con el contacto con la naturaleza, el sol. Por ejemplo, los niños no volvieron a recibir sol por el miedo al cáncer, etcétera, pero es que el sol, 15 minutos, 3, 4 veces por semana, sobre todo en la espalda, no en las horas pico, ahí es donde se produce la vitamina D, y esta tiene que ver no solamente con las alergias, sino el calcio, la nutrición, lo que ustedes quieran tiene que ver la vitamina D. No sé si me salga mucho del tema, pero últimamente escucho con frecuencia acerca de una alergia al gluten. Incluso muchas empresas especializadas y restaurantes también que se han especializado en hacer comida sin gluten. ¿Por qué se ha disparado esta alergia? Es decir, el tracto digestivo es el lugar donde se forja, regula y entrena el sistema inmunológico. Todo lo que lo altere, altera el sistema inmunológico. Esa inflamación crónica de nuestro tracto digestivo, la cual comienza con una avalancha de leche de vaca cuando se dan leches de tarro maternizadas, etcétera, y no la leche materna, esto ocasiona alteraciones a nivel de las bacterias del sistema del tracto digestivo, inflamación localizada, aumento de la permeabilidad. Y entre muchos otros factores, no podemos decidir, hay un factor genético que predispone a esos individuos para que hagan alergia al gluten del trigo, que lo tienen también muchos otros cereales y elementos. Entonces, vemos un auge en esa enfermedad inflamatoria intestinal, no solamente por gluten, sino inespecífica, la enfermedad de Crohn, cantidad de déficit de lactosa, etcétera. Entonces, esa inflamación que comienza por una nutrición inadecuada desde el primer año de vida se refleja muy probablemente hacia el futuro. Hay que volver a lo natural. Sí, hay que volver a lo natural. Volver a lo básico. ¿Cómo descubro cuál es el producto que me está produciendo una alergia? Bueno, las pruebas de alergia son la herramienta diagnóstica por excelencia. Son unas pruebas muy sencillas, la principal se llama prueba de pinchazo, de prick test. Se coloca sobre el antebrazo del paciente una gotica de cada una de las sustancias que uno va a retar sobre ese sistema inmunológico. Se hace un micropinchazo, un procedimiento mínimamente doloroso, eso se le puede hacer a los niños, al que sea, no tiene ningún problema. Y en 15 minutos uno se da cuenta si el sistema inmunológico de ese individuo reacciona porque se forma una roncha. Entonces, en vivo y en directo es una prueba muy sensible, muy específica también y muy buena, y rápidamente se puede dar cuenta acerca de qué es lo que le está produciendo la alergia. Otras son pruebas en sangre, ¿sí? Y otras son pruebas de reto directamente con el alimento, pruebas en piel directamente con los distintos alimentos, camarones, frutas, trigo, etcétera. Y otras son pruebas de parche para detectar químicos o sustancias que cada vez vemos, por ejemplo, el incremento de la alergia al níquel. El níquel es un elemento prevalente y está ocasionando desde síndromes raros. ¿Dónde se encuentra? Además de la tabla periódica y de los crucigramas. Los unicrogramas también. El níquel lo encontramos sobre todo en las ollas metálicas, ¿sí? De acero inoxidable, aluminio, de teflón, téngano, lo que sea, sueltan níquel, los enlatados. Y entre los alimentos tenemos sobre todo el chocolate, los frutos secos, el maní, las almendras, el té verde, las ciruelas pasas, las uvas pasas, y dentro de las verduras tenemos que la cebolla, el tomate, el maicito, las acelgas, las espinacas son las que más tienen níquel. Y entonces vemos una sensibilización, y el particular es cuando la gente comienza a decir, vea doctor, es que yo me pongo unas aretas de fantasía y ahí mismo se me brota la piel. Que yo salí muy fina, no puedo usar sino oro. Esa es una persona muy supuestamente alérgica al níquel o al cromo. Las alergias, espera, no, dale. Es que estamos hablando de las pruebas de parche, pero es que se nos olvidó de pronto un poco hablar de esas manifestaciones alérgicas. ¿Cómo me doy cuenta yo que estoy alérgica? Porque por alimentos pueden ser muchos síntomas. ¿Tiene que ser solamente en piel o cuál es esa gama de síntomas que puede tener una persona alérgica? Podemos tener desde casos de choque anafiláctico, que es la persona que casi se muere o se puede morir cuando ingiere maní o cuando ingiere leche, se le hincha la lengua, la boca, hace un broncoespasmo severo y se asfixia y se puede morir por ello. Hasta manifestaciones como aumento del moco,
hinchazón de los labios, rasquiña en el labio, la lengua o la garganta, o trastornos como vómito o diarrea. Igualmente manifestaciones en la piel como enrojecimiento de la piel, un fogaje o ronchas que aparezcan por todo el cuerpo, hinchazón de los párpados, es decir, las manifestaciones pueden ser múltiples, hasta el eczema ya es una formación costrosa en la piel que rasca, que pueden ser localizados o pueden ser generalizados, ¿no? Bueno, esto va en aumento. Las alergias son modificables, antes de Sí. parar aquí por un momento. Claro, para eso es la inmunoterapia o las vacunas. Hay varios métodos. Uno es suprimiendo el elemento que desencadena la alergia, sobre todo en los químicos, el níquel, etcétera, aunque se puede contrarrestar de otra forma. Y el otro es haciendo la inmunoterapia, que son las vacunas. Se inyecta un extracto de esa sustancia, por ejemplo los ácaros, modificado químicamente, para que en dosis repetida, en este momento con la de última generación es una mensual por 3 años, entonces en vez de producir alergia producimos un fenómeno de tolerancia y de protección que hace que se disminuyan los síntomas en los primeros 5 o 6 meses de un 50%, disminuye la aparición de nuevas sensibilizaciones, disminuye la aparición de asma, mejora la calidad de vida, hay, es decir, un sinnúmero de beneficios al hacer la inmunoterapia porque es la única herramienta terapéutica que va a la base del problema, o sea, a desensibilizar al paciente para que no haga alergia. Doctor Calixto, le vamos a proponer que se quede con nosotras, más adelante vuelve con Marce y ya hablan entre médicos también acerca del tema de las alergias. Ay, pero en lenguaje que entiendan, muy listo. importante que hay. Claro que sí, También. Fernanda, yo Sí, muchas prometido. gracias, doctor. Nuestra cita diaria.